Estoy en comunicación con el ingeniero Fernando Sillonis, ex gobernador regional de Ica y actual precandidato a presidente por el Partido Popular Cristiano PPC. Fernando, muchas gracias por acceder a esta entrevista. El agradecido soy yo, Juan. Muchas gracias, encantado. La gente en el exterior dirá los problemas que tiene el Perú, el cambio constante de presidente, o hay que amar mucho a la patria o hay que ser muy loco para querer ser presidente del Perú. Bueno, no es que uno tenga como fin último ser presidente del Perú, pero el Perú está siendo tomado por la corrupción y si no, digamos, contrarrestamos esa fuerza, vamos a terminar como Venezuela, Cuba o Nicaragua, ¿no? Entonces, sí, es un desafío de supervivencia, diría yo. Usted dijo una palabra clave, la corrupción. Usted fue Sí. gobernador regional y ahora vemos que lamentablemente muchos ex gobernadores regionales terminan presos. En cambio, usted salió limpio de la gestión. Se puede hacer una gestión honesta y honrada, independientemente de que sea buena o mala. Se ven muchos casos de ex gobernadores que están presos. Incluso uno que es repudiable, que es lamentable, que es una vergüenza que sea peruano, que es César Álvarez, acusado Claro. también de sicariato, el ex gobernador de Ancash. Bueno, a eso me refiero con que el Estado peruano, no solo el gobierno central, también los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, el Congreso de la República y fatalmente el sistema de justicia está tomado por la corrupción. Dicho esto, quiero aclarar, en todos esos espacios, aunque parezca mentira, hay también integridad, hay también probidad y decencia, ¿no? Pero en términos generales las cúpulas, ¿no? El dominio, el poder está en manos muy corruptas. Entonces, eso es lo que está pasando. Y bueno, contestando a su pregunta, por supuesto que se puede gobernar sin corrupción, obviamente, es cuestión de integridad. Y hay muchos peruanos íntegros que están en cargos públicos importantes, pero lamentablemente la gran mayoría no es el caso, ¿no? No es el caso. Revisé en Wikipedia, usted tiene más de 70 años, fue gobernador un periodo, usted se dedicó a vivir del empleo privado, generar empresa. Hoy parece que un político tiene que matarse el hambre con un cargo público, no es su caso. En este caso, ¿qué nos puede decir de los políticos que solamente su única experiencia laboral es del erario público? Bueno, en el Perú, digamos, la función pública descapitaliza, ¿no? Descapitaliza. Son sueldos muy bajos y en mi caso solo lo pude efectuar porque tenía recursos de acumulados, de ahorros de toda mi vida, ¿no? Y mi familia tiene cómo solventar una campaña, digamos, de gestión No pública. solo solventar, sino justificar. Nadie Claro, duda de que sus bienes son mal habidos o de dudosa así es, procedencia como de otros políticos que tienen plata. así es. Pero entonces el problema es muy complejo porque se podría decir, ¿no? Que los sueldos paupérrimos, cosa que es verdad, induce a la gente a los sobornos y a los dineros mal habidos, ¿no? Entonces el problema es enorme y por eso nosotros vemos a la Argentina como un caso extraordinario, la verdad, ¿no? Reducir el tamaño del Estado para poder remunerar mejor a los buenos funcionarios públicos, simplificar, desregular, para hacer la vida más fácil en la sociedad civil, para que se pueda invertir con mucha facilidad, generar mucho empleo. Entonces es un desafío que los economistas sabemos cómo hacerlo, pero los políticos lo enredan todo, ¿no? Todo para poder entrar en este espacio tan corrompido donde la coima, el soborno y todo lo que es el robo, la mentira, el clientelismo, hace del Estado un botín, ¿no? Entonces, es una guerra la que hay que luchar en todo el mundo, en realidad, y Argentina lo está haciendo, yo creo que les va a ir bien.
El Perú lo hizo allá en los noventas y nos fue muy bien en los primeros años, pero hemos perdido la brújula y estamos volviendo, ¿no? Al tema de la corrupción, al estancamiento, al empobrecimiento. Es bien difícil la situación peruana en este momento, a pesar de que macroeconómicamente tenemos fundamentos estupendos, ¿no? El Perú no tiene inflación, no tiene devaluación, no tiene escasez de divisas, lo que tiene es mucha corrupción, ¿no? Entonces, en realidad es más fácil que de lo que uno se imagina poder corregir todo este desmadre, ¿no? Y un tema económico del Perú que es muy interesante, no se preocupan por el dólar. En Argentina, en otros No, países, por ejemplo, aquí claro, en Bolivia, se preocupan porque no hay dólar. En Argentina, así si el es. dólar bajo sube. Quizás el peruano Sí. de la calle no sabe con exactitud cuánto está el dólar, sabe que está estable. A eso me refería. Los fundamentos macroeconómicos peruanos son muy sólidos y eso es mérito de la reforma de los años 90 del expresidente Fujimori, ¿no? Realmente el Banco Central de Reserva peruano está concebido en el mundo entero como una institución de excelencia Y el y administrador, el presidente del banco es del partido de ustedes, el economista sí, Julio Velarde. Julio Sí. Velarde, lo cual pues hace que el PPC tenga mucha autoridad moral en materia de gestión pública, ¿no? Porque realmente es una excepción y es más, yo siempre propongo, ¿no? Eh, digamos, de alguna manera, difundir el modelo autónomo y hiperprofesional meritocrático del Banco Central de Reserva en todos los servicios públicos fallidos, como es salud, educación, seguridad, agua potable, vivienda, infraestructura. Hay que autonomizar, profesionalizar y despolitizar los servicios públicos especializados. El Banco Central de Reserva nos inspira a copiar ese modelo en todos los demás servicios especializados, ¿no? Usted cuando era joven o niño, había políticos de la calidad moral e intelectual de Fernando Belaúnde Terry, Claro, Víctor Raúl Aía de la Torre, del Prado, que era comunista, pero era una mente brillante, un hombre claro. correcto. Hoy, ¿qué le pasó al Perú? Que hay gente, salvo honrosas excepciones, la mayoría Sí. deja mucho que desear, sobre todo por el nivel moral. A eso voy. Usted lo ha dicho, Juan, lo moral. El problema es lo moral, mejor dicho, lo inmoral, ¿no? Entonces, cuando la corrupción lucra con el caos, ¿no? La gente dice, ¿qué le pasa a los peruanos? Cuidado, con la mayoría de peruanos, pero hay muchos peruanos también, que no son pocos, felizmente no creo que sean la mayoría. Me refiero al narcotráfico, a las actividades ilegales, a la tala ilegal, a la minería ilegal y a las mafias de corrupción. Ellos lucran del caos. A ellos les conviene que haya un presidente que salga todos los años, que haya cambios de ministros muy frecuentemente para que haya caos en el Estado, ¿no? A ellos les conviene que el sistema de justicia sea muy corrupto, porque ellos pueden perfectamente sobornar y operar libremente en este estado de caos. Sin embargo, la mayoría de peruanos nos vemos severamente afectados, sobre todo los más pobres, ¿no? Que no encuentran trabajo y son abusados cruelmente, ¿no? Por tanto las mafias del narcotráfico, la minería ilegal y del Estado, y eso es lo que nosotros queremos contrarrestar. Entonces, cuidado, hay millones de peruanos que ganan con el caos, ¿no? Y por eso es que el Estado ha sido tomado por esa gente y les va muy bien para sus fines, ¿no? Sus fines oscuros. Entonces, es una guerra, ¿no? No es otra cosa lo que tenemos al frente y por eso yo y muchos empresarios estamos dispuestos a afrontarla, ¿no? Usted se nota que es una persona muy correcta por su formación y por su edad, pero no dice qué entidad también tiene que ver con la corrupción, que es los medios de comunicación. Bueno, Lamentablemente sí, ocurre, no todos somos iguales, pero esto hay que decirlo, la famosa pauta oficial o como claro, popularmente le dicen en Perú, la mermelada. En este caso, claro, ¿cómo se va a contrarrestar? Si bien respetar siempre
la libertad de expresión, pero evitar la extorsión de algunos medios que Claro. viven también del dinero del Estado, del dinero de todos los peruanos. Sí, yo estoy a favor limitar a cero, ¿no? Todo el uso de medios periodísticos privados para difundir noticias públicas. Hoy día las redes sociales, los que quieran, ¿no? Los mismos Pero medios del Estado. Recordemos y que hay Perú medios del tiene Estado, Radio Nacional y TV Perú. claro, así es. Así que no Y es tiene el PRO. necesario invertir recursos públicos en publicidad de medios privados. Yo estoy en desacuerdo porque todo eso también malogra, ¿no? Malogra la relación, sobre todo ética y moral, entre la sociedad civil y el Estado. No obstante ello, yo quiero decir que en este estado de caos y de corrupción generalizada, ha sido Así cierta es. prensa peruana la que ha desenmascarado los actos de corrupción más escandalosos de los más altos funcionarios. No ha sido el Congreso de la República, no han sido los jueces y fiscales, no ha sido la policía, ha sido la prensa, cierta prensa. Entonces, vaya que el Perú le debe mucho a ciertos periodistas, muy valientes, por cierto, y es lo único que nos queda. Por eso yo advierto al empresariado peruano y a la sociedad civil que estamos muy cerca del modelo venezolano, porque un zarpazo a esa poca prensa valiente que desenmascara la corrupción, si se da el zarpazo, se acabó todo, ¿no? Ya entramos en fase Venezuela, ¿no? Porque ya no habría libertad de expresión para poder denunciar desde la prensa la corrupción y las malas decisiones del Estado. Así que estamos en una encrucijada, Juan, pero para eso estamos, para afrontarla, ¿no? La última pregunta, brevemente, ¿cómo calificaría a la gestión de la presidente Dina Boluarte Segarra? Pésima, pésima, pero siempre hay peores, como su antecesor, ¿no? El caso de Pedro Castillo. Pero es de mediocres, digamos, sentirse satisfecho por el hecho de que no sea tan mala presidenta como su antecesor. Pero en realidad es una pésima gestión, es una persona muy, muy, muy mentirosa, como se dice coloquialmente, es muy cínica. Ella ahora yo veía la juramentación de Nicolás Maduro, ella es parecida, ¿no? Ella es capaz de jurar eh, por la Biblia y por el crucifijo y estar mintiendo, ¿no? Fue lo Entonces, mismo eso cuando empezó. Ella era de la línea del chavismo de Venezuela claro. y ahora es antichavista. O sea, el Bueno, viraje ideológico. así es. Entonces, es una pésima gobernante. Realmente el Perú se está empobreciendo, ¿no? No estamos en los niveles que estuvimos allá por los 70s y los 80s, es verdad, pero nos estamos empobreciendo y es los últimos gobiernos, valgan verdades, no solo este, ¿no? Pero Pedro Castillo fue lo peor de lo peor, Y los pero antecesores, Sagasti y Vizcarra, también una Sagasti y sinvergüenza. Humala, muy malos, El desde ahí único empezó. moralmente admirable y patriota fue Manuel Merino, que lamentablemente duró muy poco en el Así es. gobierno. Estuvo días nomás, Así ¿no? es. Pero estamos en muy malas manos, esa es lo que yo digo de la presidenta Boluarte, y no veo las horas que llegue el 2026 y que cambie esto, ojalá para mejor, ¿no? Muchísimas gracias. Que viva el Perú. Que viva el Perú, Juan, y muchas gracias, y un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Gracias.